Estas placas llevan los nombres de negocios de afroestadounidenses que fueron destruidos en la masacre de Tulsa, Oklahoma, en el centro-sur de Estados Unidos. Hace un siglo, el 31 de mayo de 1921, la detención de un joven afroestadounidense acusado de agredir a una mujer blanca produjo enfrentamientos entre afroestadounidenses y blancos. Los afroestadounidenses se retiraron a Greenwood, un barrio tan próspero que era apodado Black Wall Street, donde al día siguiente los hombres blancos saquearon e incendiaron los edificios. Hasta 300 personas murieron y 10,000 se quedaron sin hogar. Para Bobby Eaton, activista de los derechos civiles, fue la prosperidad de los afroestadounidenses la que desencadenó la destrucción. Esa mentalidad que destruyó Greenwood aún existe en gran medida aquí en Tulsa, Oklahoma. Una política de planificación urbana llevada a cabo desde la década de 1960 ha expulsado a los propietarios afroestadounidenses, cuyas casas o negocios considerados deteriorados fueron demolidos para construir nuevos edificios. Code Ramson, que trabaja en una cafetería, calcula que actualmente existen unos 20 negocios propiedad de afroestadounidenses, y todos ellos pagan alquiler. Black Wall Street comprendía 40 cuadras, algunos dicen 36, pero eran 40 cuadras y ahora ha sido reducido a una calle. Cuando la gente escucha Black Wall Street, piensa que está completamente controlado por afroestadounidenses y en realidad no es así. Ninguno de los afroestadounidenses que tienen negocios aquí es propietario de los edificios, no somos dueños del terreno. A pocos metros de la cafetería, en la Galería de Arte Greenwood, Queen Alexander organiza los cuadros expuestos que celebran la cultura afroestadounidense y también da fe del cambio que ha tenido el barrio, pues el alquiler que paga está a punto de subir un 30%. Definitivamente está gentrificado. No es Black Wall Street, es el distrito de Greenwood con algunos alquileres de negocios afroestadounidenses. El presidente Joe Biden participará de las conmemoraciones por el centenario de la masacre, y tras un año marcado por el movimiento Black Lives Matter, la matanza resuena más que nunca.